En esta oportunidad vamos a escuchar las revelaciones que hace el abogado Guillermo Olivera, quien mencionó que el día 7 de diciembre, cuando dieron golpe de estado a Pedro Castillo, Castillo se encontraba acompañado de Aníbal Torres, el general Gustavo Bobbio y Betsy Chávez. También mencionó que fue Aníbal Torres quien convocó al general Gustavo Bobbio para que ocupe la cartera de defensa. También mencionó que Aníbal Torres despachaba junto a Bobbio. ¿Y quién era Bobbio? Era el asesor de aquel entonces en el gobierno fujimorista del comandante general de las Fuerzas Armadas, de Nicolás Hermosa Ríos. También era amigo personal de Vladimiro Montesino. Gustavo Bobbio despachaba junto a Aníbal Torres. Se sabe que Pedro Castillo se enteró el domingo 4 de diciembre que iba a haber un golpe de estado en su contra. Es por ello que Castillo decide cambiar al ministro de Defensa e iba a poner a Juan Urcariegui. Juan Urcariegui iba a ser el nuevo ministro de Defensa, pero lo que sucedió al final, Aníbal Torres movió la ficha. Acabó poniendo a Gustavo Bobbio, que era su amigo personal, quien al final acabó complotando en contra de Pedro Castillo. Bien lo ha dicho el día de hoy Guillermo Olivera. ¿Qué hubiera pasado si Juan Urcariegui habría juramentado como ministro de Defensa? No habría visto golpe de estado. Es por ello que Aníbal Torres cambió la ficha para tener a Gustavo Bobbio como ministro de Defensa, porque el día 7, el mismo día que dieron golpe de estado a Pedro Castillo, Gustavo Bobbio desde las 7 de la mañana se reunió con una serie de militares. Entonces ya se venía planificando todo. Entonces todo cabría indicar que aquí Aníbal Torres tiene mucho que responder sobre este caso. ¿Por qué puso a Bobbio a última hora? ¿Por qué sacó al general Juan Urcariegui como Pedro Castillo lo había planificado para ser el próximo ministro de Defensa? ¿Qué cosa hay detrás que hasta el día de hoy ha callado? Vamos a escuchar pasajes de las revelaciones que hace al respecto el abogado Guillermo Olivera. De la nación peruana, se entiende, y no se ha dicho que solo voy a hablar del aspecto jurídico penal de esa crisis. Es decir, no voy a ocuparme del término crisis, tampoco del vocablo Estado, menos del fonema nación, ni crisis, ni Estado, ni nación. Solo me voy a referir, reitero, al aspecto penal de esta crisis. Porque si de crisis se trata, el Perú vive una crisis general, una crisis axiológica o valorativa, moral, una crisis de fiscales, si es que tenemos a la capitana egresada de alas peruanas, una crisis judicial, si es que tenemos procedimientos selectivos como para detener a un presidente, como para privarlo de su libertad por 7 días primero, después por 18 meses y por fin de 36 meses. Eso también es producto de la crisis. Y con mayor razón, si quien capitanea esta crisis judicial tiene el nombre o responde al nombre de César San Martín Castro. Entonces, pues, yo me voy a ocupar de un aspectito de la crisis desencadenada para que sea crisis mucho más aguda el 7 de diciembre del año 2022. Desventurosamente, ese día, el presidente de la República, elegido por 8,5 millones de peruanos,
se encontraba mal acompañado. En su entorno inmediato estaba un personaje de ingrata recordación, Aníbal Torres Vázquez. En su entorno se encontraba al ladito una primer ministro de nombre Betsy Chávez Chino, no japonés. Y también al ladito de los dos estaba otro personaje igualmente de ingratísima recordación. Me refiero a Gustavo Bobbio Rosas, general del ejército peruano en retiro. Este entorno es que indujo al profesor Castillo Terrones, porque no es un entorno circunstancial, no es un mundo circundante personal apenas surgido, no. Ellos se encuentran desde el primer momento creando la crisis, gestándola, desarrollándola y desencadenándola hasta llegar a su clímax, el del 7 de diciembre del año 2022. Y voy a referirme a este entorno desde el primer día de esta crisis general política de don Pedro Castillo. El 14 de junio del año 2021, todavía no era proclamado presidente don Pedro, fui llamado por uno que me decía hermanito Torres Vázquez, Aníbal Torres Vázquez, para que fuera a conferenciar con don Pedro Castillo, y lo hice el 14 de junio. Me pidió don Pedro mi ayuda como abogado en el campo penal, porque otra persona inefable, Keiko Sofía Fujimori Iguchi, había planteado hasta ese día, 14 de junio de 2021, nada menos que 1.139 nulidades por presunto fraude electoral en mesa, justamente para que perdiera Castillo Terrones y ganara la Fujimori Iguchi, ¿no? Yo inmediatamente le ofrecí mi apoyo desinteresado a don Pedro. Encantado, le dije. Y como hombre de acción, le dije, entrégueme algún documento, o 5, o 10, o 50, o 100. Inmediatamente lo vi, que llamó a su entorno inicial, Aníbal Torres Vázquez. Vi que le negó, porque don Pedro decía, pero, y yo tuve que decirle, présteme por favor el celular, y me lo dio. Así que el hermanito que sabía que es Guillermo Olivera Díaz, quien estaba al frente de Pedro, me dijo, hermanito, hola Aníbal, quiero que me entregues algún documento de estas nulidades del presunto fraude electoral planteado por Keiko Fujimori Iguchi. Y me dijo, no tengo nada, por lo tanto no te voy a dar nada, y no me dio nada. Y entonces, ¿cómo lo apoyo, no, a don Pedro? Si Aníbal Torres Vázquez, el abogado, el especialista, el civilista, no tenía ningún documento. Me retiré, apesadumbrado. Es decir, en ese primer momento, Torres Vázquez me negó a entregarme algún documento que tuviera y me choteó enviándome a que lo busque en internet. No busque nada, claro. No se puede buscar, porque eran causas que tienen su número de ingreso a los registros electorales y especiales del país. Solo ingresa a esas causas el abogado acreditado en autos, designado, con la firma del personero legal nacional en ese momento de Perú Libre. Eso pues nunca se hizo. El 17 de junio, 3 días después, me llamó de nuevo. Esta vez me dijo, hermanito, estoy con Pedro en la casa de él. Ven,
Le dije, Aníbal, yo no conozco su casa. Es que queda en la calle o Girón Zarratea. Tampoco conozco ese Girón Zarratea. Por favor, viniendo de Lima, vienes por la avenida tal y en la cuadra tal, volteas a la derecha y ahí está. 179 parece que me dijo, Zarratea. Fui, claro que fui. Inmediatamente, sin pérdida de tiempo, le dije, don Pedro, le he ofrecido mi ayuda, pero ustedes tienen que designarme por escrito. Hay 1139 causas planteadas, denme una, como mínimo, 10 como máximo, porque yo no soy todavía para defender ese inmenso cúmulo de causas planteadas. E inmediatamente casi se paró Torres Vázquez y dijo, no, habemos muchos abogados, además tú eres penalista. Es decir, yo le pedí a don Pedro que me designe y Aníbal Torres Vázquez contestó que no, porque hay muchos abogados de los que él ha llevado. Además, yo soy penalista. Me motejó, me espetó, me choteó, me votó. Don Pedro no dijo, esta boca es mía, no movió un dedo, ni su labio. Eso el 17 de junio del año 2021. Ese mismo personaje, Torres Vázquez, llegó a ser ministro de Justicia, proclamado don Pedro, después de que se perdieron todas esas nulidades. ¿Por qué, hijo? Porque las ganó Pedro, con mi apoyo argumental. Y como ministro de Justicia, por supuesto, convocó a todos los que él conocía. Me refiero a Torres Vázquez, ¿no? Don Pedro, pues, de Tacabamba, de Chota, es desconocido en Lima. Estamos hablando del 28 de julio de 2021. Un profesor, pues, de Punya, conoce a las colegas de su entorno, a las de Chota, a las de Santa Cruz, conoce Catache, ahí come la conserva de higo, de papaya, y él me lo contó el 14 de junio, ¿no? Pero no podía tener ese mismo conocimiento en Lima, por lo que Torres Vázquez se dedicó a llamar a todos los que él conocía, y a quien llamó, uno de ellos se llama Gustavo Bobbio Rosas, y Gustavo Bobbio Rosas ya era general, fue asesor militar de un condenado y preso actual, fue asesor militar, siendo coronel, del presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás de Bari Hermosa Ríos. La fecha, créanme que no tendrá importancia, porque fue asesor militar Bobbio Rosas de Hermosa Ríos durante varios años. Está en los archivos del ejército peruano. Cuando comenzó siendo coronel como asesor militar de un general, del presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, es decir, del que comanda al ejército, a la marina, a la aviación y a la policía de correlato. Así que Bobbio Rosas conoce todas las fechorías que hizo este presidente del Comando General Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y por supuesto que conoce todas las fechorías que hizo don Alberto Fujimori. Y claro que sí, también las mismas fechorías que hizo Vladimiro Montesinos Torres durante varios años, porque él era coronel y asesoraba. Seguramente muchas veces tenía la iniciativa, muchas veces se sumaba a la iniciativa de otros coroneles, porque eran 5 los que asesoraban al Fujimorato en los años 93, 94, 95, 96, 97 y 98, porque fue votado Nicolás de Bari Hermosa Ríos en 1998. Vino otro, no nos interesa ese otro, pero el año 1995, yo no necesito mostrarles un documento, pueden leer en toda la prensa nacional
hasta en mucha extranjera, que fue Aníbal Torres Vázquez nombrado por resolución suprema con la firma y sello de Alberto Fujimori como interventor de la Universidad de San Marcos, esa que ha reseñado con Pablo Salas como la más antigua de América, fundada por los españoles y con el nombre de San Marcos. Así que San Marcos fue intervenida por su alumno Aníbal Torres Vázquez. Él era miembro de la comisión reorganizadora y con su pluma se expectoró a más de 500 alumnos de San Marcos, por supuesto previamente terruqueados, no solo por Aníbal, sino también por Bobbio Rosas, sino también por el gobierno de Fujimori, sino también por Montesinos Torres, sino también por Nicolás de Bari Hermosa. Y los expulsaron a 566, me dicen. Y quizá a miles o a varios cientos los desaparecieron. Claro, los operativos militares. Pero ¿quién tenía que abrir la puerta? La Comisión Reorganizadora de San Marcos, entre paréntesis, Torres Vázquez tenía que abrir la puerta, ¿no es cierto? En sentido figurado hablando, ¿no? O tenía que firmar. Operativo de esta mañana al amanecer en tren. Así que desde ese año 95 te conocían muy bien, por supuesto en materia de fechorías, ¿no? Porque de civil no creo que le hable a un militar, Aníbal Torres Vázquez. Y este ministro de Justicia trajo a Gustavo Bobbio Rosas y fue nombrado el mes de agosto del año 2021. El mes de agosto del año 2021, Pedro Castillo Terrones, a sugerencia de Torres Vázquez, lo nombra jefe de facto de la DINI, de la Dirección de Inteligencia Nacional. Hay resolución en donde lo nombran a Gustavo Bobbio Rosas el mes de agosto del año 2021. Estuvo septiembre de 2021, octubre, noviembre, diciembre de 2021, y como la misión no estaba terminada, no estaba cumplida, siguió enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 22. Por lo tanto, estuvo asesorando a Aníbal Torres Vázquez y a Pedro Castillo Terrones todos los 17 meses de gobierno Gustavo Bobbio Rosas. Pregúntele a don Pedro cuántas veces dio cuenta, cuántas veces despachó Bobbio Rosas con Pedro Castillo Terrones, y la respuesta es ninguna, porque se sabe por los servicios de inteligencia del país, esos patriotas, que Gustavo Bobbio Rosas despachaba, daba cuenta a Aníbal Torres Vázquez en su casa, a espaldas de Pedro Castillo Terrones. Por eso es que el domingo 4 de diciembre del año 2022, domingo, un par de patriotas tuvo que pedirle cita a Pedro Castillo Terrones, en ese momento pues el Palacio de Gobierno. Concedió la cita y se le explicó a don Pedro Castillo Terrones el domingo 4 que había un golpe en marcha contra él. Se le convenció, y en ese momento, en esa noche, se adoptó la decisión de poner de ministro de Defensa a una persona cuyo nombre por el momento voy a reservarla. Y la reunión esa, palaciega, terminó a las 11:50 de la noche, domingo 4 de diciembre. Y el presidente Pedro Castillo les dijo: Betsy, solo tú sabes, persona 1, solo tú sabes, persona 2,
solo tú sabes, es decir, solo los tres saben y yo. Nadie más lo debe saber. Nadie más lo debe saber. ¿Se entiende? Ni le vayan a decir a Torres Vázquez. ¿Se entiende, no? Porque era domingo 11:50 de la noche. Así que mañana, lunes 5, teníamos un ministro de defensa, militar por supuesto, en retiro. Se le comunicó a él, vía extraoficialmente, vía la persona 1 y la persona 2, cuyo nombre también manténganlo en reserva, como yo. Así que este general militar, bien negrito, de tez negrita, muy bonachón, muy destacado, y ya se habría bañado, ya se habría afeitado, porque esperaba que se vaya a juramentar el lunes 5 como ministro de defensa del país. Estaban las tres personas referidas, la 1, la 2 y el general esperando una llamadita para ir a juramentar. Y esa llamadita la tenía que hacer Aníbal Torres Vázquez, o esa llamadita la tenía que hacer Betty Chávez Chino. Ninguno de los dos llamó a este general, ninguno de los dos. Más bien lo habían llamado uno de los dos, y específicamente Aníbal Torres Vázquez, a Gustavo Bobbio Rosas. Así que estándose en algún lugar privado los que esperaban ser llamados, se sorprendieron, se quedaron lelos cuando quien juramentaba a las 12 del día de ese lunes 5 de diciembre era nada menos que Gustavo Bobbio Rosas. ¿Quién de los cuatro traicionó y avisó a Aníbal Torres Vázquez? Porque él fue el que lo llamó por teléfono, por celular, a Gustavo Bobbio Rosas, y se reunieron en la casa de Torres Vázquez y de ahí se fueron a juramentar como ministro de defensa. Esto fue el lunes 5 a las 12 del día. El martes 6, Bobbio Rosas se reunió con la embajada norteamericana de Estados Unidos, una vieja servidora de la CIA, de la Central de Inteligencia Gringa. Eso el día 6, en horas del día. Pero en la noche de ese mismo 6, ojo, en la noche de ese mismo 6, hubo una cena anticipada seguramente al triunfo, ¿no? Al triunfo entre comillas, ¿no? Esa cena fue en una mansión de La Molina. El nombre sí, el nombre es del general Romero, el que ahora es el comandante del ejército, el número 1 del ejército, en su casa. Ahora sirve a Dina en consecuencia, ¿no? Pero en ese momento servía a Pedro Castillo, ¿no? Así que esta cena la vio él en su mansión de La Molina. Allí asistió a esa cena el general Chávez Cresta, que ahora es ministro de defensa, es decir, sirviente de Dina Boluarte. También asistió, por supuesto, Gustavo Bobbio Rosas, porque él era el ministro de defensa ya, desde el 5, y estamos hablando del 6 en la noche. Y algo increíble, también asistió a felicitarlos Betsy Chávez Chino. Se me ha dicho que esa cena muy rociada terminó a las 2 de la mañana, es decir, el lunes 7 de diciembre. Una fecha de ingrata recordación, ¿no? Y como ellos son muy madrugadores, estos militares, Gustavo Bobbio, que había estado en la cena en La Molina, se fue a su casa a dormir lo poco que faltaba. Seguramente se bañó, porque él tiene que irse limpio a estas eventualidades de la vida.
y a las 6 de la mañana ya estaba en sus oficinas del Ministerio de Defensa y fue visitado a esa hora por un conjunto de militares, entre ellos el general Chávez Cresta. 6 de la mañana del 7 de diciembre. Y que se hable de ahí, por supuesto yo no tengo los oídos que me han dicho de tísico, ¿no? No, pero ellos saben que conversaron, ¿no? Conversaron ese lunes hasta las 2 de la mañana en La Molina y seguían conversando a las 6 de la mañana de ese mismo lunes 7 de diciembre. Y también se me dijo, porque los militares, ninguno de ellos duerme tranquilo, otro de los militares, el de Acomarca, el de Putis, el heroico de Chavín de Guanta, ya el nombre lo saben ustedes, se fue al cuartel del ejército, a la blindada del RIMAC, a la blindada del RIMAC. Alguien le tomó la foto del momento de ingresar al de Acomarca, al de Putis, al de Chavín de Guanta, y esa foto alguien acomedido le envió a Pedro Castillo Terrones. Ojo, 7 de la mañana. Y ya ustedes saben que sucedió a las 11:40 la lectura del mensaje, ¿no? Por supuesto, ya Bobbio Rosas no estaba en el Ministerio de Defensa, ya estaba en Palacio de Gobierno, ya estaba Aníbal Torres Vázquez, ya estaba Betsy Chávez, y ya estaba el don Pedro Castillo leyendo el mensaje que ustedes saben. Ese, que es el que ha desencadenado en forma aguda a la crisis crónica que vive el Perú como Estado, como nación, desde el año 1821. Crisis que también la vive la Universidad de San Marcos, a pesar de la intervención que fue redentora, mesiánica de Aníbal Torres Vázquez en el año 1995, ¿no? Porque las crisis académicas no se resuelven expulsando ni retirando a los alumnos en horas de la mañana y desapareciéndolos. No. Esas crisis, al contrario, perennizan la crisis. ¿Cómo? La que se desencadenó el 7 de diciembre con la lectura que ustedes saben, que desgraciadamente se leyó a las 11:40 de la mañana, con el entorno al que me he referido, con nombres propios. A la 1:42 de la tarde fue detenido por otro miembro de esta organización, un coronel Colchado, con una metralleta incrustada en el vehículo del presidente. Estamos hablando de 1:42 de la tarde. En nuestra página de Facebook, llevado nos quedamos sin batería, al local de la vamos a prefectura, volver a conectarnos en estos momentos, hermanos. en donde apareció Nos quedamos sin batería, atención, nos volvemos a conectar en instantes. Le dieron cuenta de la detención del presidente a ella en forma ilegal, inconstitucional, delictivamente. Repetimos, tenemos 2% de batería, tenemos 2% de batería en nuestra página de Facebook. Atención, hermanos, nos vamos a volver a conectar en instantes, estar muy atento. Entre comillas, al presidente de la República, el mismo día 7 de diciembre, la llamaron inmediatamente a la sucesora inconstitucional, Dina Boluarte. Juramentó ella, seguramente bien bañada también, a las 3:53 de la tarde de ese 7 de diciembre. Y el diario El Peruano recién anunció esta vacancia a las 3:57 de la tarde. Es decir, primero juramentó y después se publicó en El Peruano la vacancia que por mandato de la misma Constitución debe regir a partir del día siguiente de su publicación, el 8, ¿no? Esto es pues todo el mare magnum consecutivo a la crisis general de la que estoy hablando, agudizada el 7 de diciembre, con el preludio que les estoy hablando del 6 de diciembre, del 5 de diciembre y del 4 de diciembre. Si Pedro Castillo
habría juramentado como ministro de Defensa al general, ahora sí les voy a decir su nombre, Juan Ucariegui Reyes. Si don Pedro Castillo Terrones habría juramentado a quien él mismo designó por sugerencia de la DINI como ministro de Defensa, no habría habido nunca el golpe que hicieron los otros. Si Juan Ucariegui había sido ministro de Defensa desde el 5 de diciembre en lugar de Bobbio, si Juan Ucariegui había contado con este grupo de la DINI, de la Dirección Nacional de la Inteligencia, que en ese momento ya se encontraba liderada por el general del Ejército Peruano en retiro también, Wilson Barrantes Mendoza, y todos los que están en su entorno, no habría prosperado el llamado golpe en la sombra que les he narrado, el cual fue inducido para don Pedro Castillo leer lo que ustedes saben leyó. Esto es, señores, pues, la crisis que estoy reseñando, gestada desde el mismo 14 de diciembre de 2021, seguida el 17 de junio del 2021 y seguida en muchas ocasiones después, como por ejemplo el 1 de marzo del año 2022, cuando ese día me llama Vladimir Cerrón Rojas muy temprano y me dice: acabo de hablar con el sombrero. Se ríe, Pedro también se ríe. Claro, yo sé quién es sombrero y sé quién es Pedro, también me río. Y Vladimir Cerrón Rojas, no es el carretillero de la esquina, me dice: maestro, me ha dicho que le diga, el sombrero me ha dicho que le diga que coordine usted con Aníbal Torres Vázquez. Es decir, el 1 de marzo del año 2022, de nuevo este Aníbal Torres Vázquez decidía como el 14 de junio y decidía como el 17 de junio y decidía, para cambiar a un ministro de Defensa por otro, votar a Ucariegui y ponerlo a Bobbio, a su consocio. Ojo, esta es la crisis que ha motivado toda la protesta social de los pueblos aymaras, de los pueblos quechuas, de las comunidades amazónicas que han salido a sus ciudades, a los caminos, han llegado a Lima y han sido recibidas a balazos porque se decretó con la firma de Dina Boluarte la intervención de las Fuerzas Armadas, que se encuentra en este momento capitaneada en materia del ejército por este general Romero, que daba la cena para Bobbio, y por este Chávez Gesta, que también asistía a la misma cena y que a las 6 de la mañana estaba con Bobbio, acompañándolo pues para proseguir y afilar la espuela del gallo, dicen, ¿no? Porque la metralleta también tiene un esposo, ¿no? Así que tienen a dos militares que fueron los que gestaron todas estas reuniones que he referido y que ahora son sirvientes de la tiranía que ha instituido Dina Boluarte y que ya tiene muchos crímenes de lesa humanidad denunciados ante la Corte Penal Internacional y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya le ha dicho que esos crímenes de lesa humanidad y el genocidio, porque se habla ahí con la palabra masacres y es un genocidio, se debe investigar, se debe juzgar y se debe sancionar, tal como le dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 14 de junio del año 2001 al Perú por el asunto de Barrios Altos. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 14 de junio de 2001 le dijo al Perú: investigue, sanciona, investigue, juzgue y sanciona. Lo mismo le está ya diciendo como parte introductoria la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Dina Boluarte: investigue Perú, juzgue Perú y sancione Perú.
incluido usted mismo, como eso se le dijo en aquellos tiempos al Perú, porque la Corte Interamericana no ve personas. El Perú inmediatamente tuvo pues que poner en acción la fase judicial interna, lo que corresponde, y recién el año 2007, ojo, año 2007, se condenó a Alberto Fujimori por crímenes de lesa humanidad. Se condenó a Nicolás de Bari Hermosa por crímenes de lesa humanidad. Y se condenó a Vladimiro Montesinos Torres por crímenes de lesa humanidad. Esos tres personajes, asesorados por Gustavo Bobbio Rosas en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Esa es la asesoría militar que dio al fujimorismo a Gustavo Bobbio Rosas, y esa es la asesoría al golpe que le dio a Pedro Castillo Terrones desde agosto del año 2021 hasta el 7 de diciembre del año 2022, en que lo entregó encarcelado junto con Aníbal Torres Vázquez, quien firmó la papeleta de detención. Gracias por haberme escuchado, y quiero simplemente decir que lo que yo explico de hechos y esta posición jurídica que tiene que ver con el derecho penal, porque todo eso es delictivo, no lo hago conforme ahí me dicen en la invitación para que se levanten las comunidades y pueblos originarios. No, señor. Yo no estoy haciendo una arenga para el levantamiento de las comunidades y pueblos originarios y los demás del Perú. No. Yo en mi calidad de abogado, yo en mi calidad de sirviente de mi país, yo en mi calidad de jurista esforzado por desentrañar estos recónditos entresijos, recovecos del derecho penal real, es que me dedico a estudiar y lo anuncio y lo pongo en conocimiento del pueblo peruano. Seguramente con este conocimiento el pueblo tiene derecho a protestar, porque lo dice la Constitución en su artículo 45 y 46, el poder del Estado peruano emana del pueblo, y el pueblo son los aymaras, los quechuas y los originarios que me escuchan. El pueblo es el que pone a las autoridades del Estado, el pueblo es el que con su voto elige, y el pueblo es que cuando ese voto es traicionado, como en este caso lo ha sido, calles. Pero si salen, no salgan en número de 20,000, sino de 1,000,000, como en Chile. Si salen en el número de 1,000,000 por todas las carreteras del Perú, al día siguiente tendrá que renunciar Dina Boluarte Segarra, y los propios militares no pueden disparar contra el pueblo en número de 1,000,000 de personas. Simplemente tirarán sus fusiles al suelo y como cobardes se correrán, porque el poder emana del pueblo, o dando votos o en la calle. Gracias por haberme escuchado, y les ruego alguna pregunta, encantado. Muchas gracias, doctor. Bueno, no tenemos condiciones para las preguntas y respuestas. Estamos prácticamente en lugar abierto, y por ese motivo más bien le agradecemos su disposición, habernos dado esta disertación tan importante, y por eso le agradecemos, le estaremos convocando. Tampoco nosotros pretendemos ir contra un Estado, lo que requerimos es justicia. Estamos buscando justicia para la masacre que ha cometido este gobierno en contra de nuestro pueblo, y por eso muchas gracias. Ahí ya voy a dar paso a otro ponente. Muchas gracias, y extensiva los aplausos de todos los presentes. Por favor, los aplausos por el doctor Olivera. Gracias a ustedes y me despido.